Metabolismo del glucógeno. Como sabrás, el ser humano, al igual que muchos otros seres vivos, requiere de glucosa para llevar a cabo una gran cantidad de sus procesos metabólicos, por lo que mantener concentraciones aceptables de este polisacárido en la sangre suele ser crucial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. La glucosa sanguínea puede obtenerse de tres fuentes principales: la dieta, la degradación de glucógeno, también conocida como glucogenólisis, y la gluconeogénesis, que como recordarás, es la ruta metabólica encargada de sintetizar glucosa a partir de precursores no glucosídicos como el lactato, los aminoácidos glucogénicos y el glicerol. La ingesta alimentaria de glucosa y sus precursores no siempre suele representar una fuente fiable de glucosa sanguínea, debido a que es esporádica y depende de nuestra dieta. Por otro lado, la ruta de la gluconeogénesis, a pesar de ser capaz de proporcionar una síntesis mantenida de glucosa, responde con cierta lentitud a un descenso de glucemia. Además, emplea aminoácidos de las proteínas del músculo y otros compuestos de utilidad en vías metabólicas como la glucólisis y el catabolismo de lípidos, por lo que a menos que te encuentres varado en una isla desierta, no es la mejor opción. Tomando en cuenta lo anterior, no es de sorprender que nuestras células, al igual que muchas otras células animales, hayan desarrollado mecanismos para almacenar glucosa en una forma rápidamente movilizable: el glucógeno. ¿Pero qué es exactamente el glucógeno? El glucógeno es un polisacárido de D-glucosa, altamente ramificado y exclusivo de las células animales, es decir, es un carbohidrato conformado por una gran cantidad de D-glucosas unidas por enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. La presencia de estos enlaces da lugar a la estructura altamente ramificada del polímero de glucosa. Para entender mejor cómo está conformado este polisacárido, imaginemos que el glucógeno es una rama tirada en el jardín de tu casa. Las ramas cortas y largas son cadenas de glucosa que se encuentran unidas por enlaces alfa-1,4, mientras que los nudos de las ramas son glucosas unidas por enlaces alfa-1,6. El glucógeno se considera de gran importancia, dado que es el principal polisacárido en las células animales, y aunque todas las células pueden contener glucógeno, este se almacena principalmente en las células hepáticas y en menor grado en las células del músculo esquelético, en forma de grandes gránulos citosólicos que también contienen enzimas necesarias para su síntesis y degradación. El glucógeno presente en el hígado sirve como reservorio de glucosa para otros tejidos cuando la glucosa de la dieta no está disponible, mientras que el glucógeno presente en el músculo esquelético proporciona una fuente de energía rápida para el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico del músculo. El metabolismo del glucógeno puede dividirse en dos procesos: la glucogenólisis o degradación del glucógeno y la glucogénesis o síntesis de glucógeno. Glucogenólisis. La glucogenólisis es el proceso catabólico por medio del cual el glucógeno almacenado en el hígado o en el músculo se degrada enzimáticamente a glucosa. Para entender el proceso de glucogenólisis tenemos que tomar en cuenta la estructura del glucógeno. Recuerda que el glucógeno cuenta con cadenas lineales de residuos de glucosa unidos por enlaces alfa-1,4 y puntos de ramificación en los que los residuos de glucosa se encuentran unidos por enlaces alfa-1,6. La cadena lineal posee extremos no reductores, como el que se ilustra en la imagen. Nota cómo al final de dicho extremo hay dos residuos de D-glucosa unidos por un enlace alfa-1,4. La enzima glucógeno-fosforilasa es la encargada de promover la ruptura de dicho enlace mediante la adición de un grupo fosfato inorgánico que remueve el residuo terminal de glucosa en forma de alfa-D-glucosa 1-fosfato. A este proceso se le denomina fosforólisis, y es muy importante no confundirlo con la hidrólisis de los enlaces glucosídicos realizada por la alfa-amilasa durante la digestión de carbohidratos. La glucógeno-fosforilasa sigue actuando sobre los extremos no reductores hasta que se halla a 4 residuos de glucosa de un punto de ramificación alfa-1,6, en donde su acción se detiene. Esto sucede porque la glucógeno-fosforilasa es incapaz de degradar la estructura resultante, conocida como dextrina limitante, por lo que resulta necesaria la acción de otra enzima, la enzima desramificante, la cual posee sitios con actividades catalíticas distintas: actividad glicosiltransferasa y actividad alfa-1,6 glucosidasa, las cuales permitirán eliminar los puntos de ramificación. En primer lugar, la actividad glicosiltransferasa de la enzima desplaza un bloque de 3 residuos de glucosa a un extremo reductor cercano, al que se unen por enlaces alfa-1,4.
Seguidamente, el residuo de glucosa restante se libera como glucosa libre, debido a la actividad alfa-1,6 glucosidasa de la enzima. De esta forma, la cadena glucosídica vuelve a estar disponible para ser degradada por la glucógeno fosforilasa, que continúa su actividad. Como podrás darte cuenta, en la degradación de glucógeno, la mayoría de las moléculas de glucosa se liberan como glucosa 1-fosfato y en menor medida en forma de glucosa libre. En el citosol de la célula, las moléculas de glucosa 1-fosfato pueden convertirse en glucosa 6-fosfato por medio de una reacción reversible catalizada por la enzima fosfoglucomutasa. En esta reacción, la fosfoglucomutasa cede su grupo fosforilo a la glucosa 1-fosfato, produciendo glucosa 1,6-bifosfato. Posteriormente, el grupo fosforilo de la glucosa 1,6-bifosfato se vuelve a transferir a la enzima para generar la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato del músculo puede entrar en la glucólisis y servir como fuente de energía para sostener la contracción muscular, mientras que la glucosa 6-fosfato presente en el hígado es transportada al retículo endoplásmico por un transportador T1 e hidrolizada por la glucosa 6-fosfatasa. Posteriormente, los productos, fosfato inorgánico y glucosa, pasan al citosol por transportadores específicos. La glucosa deja la célula a través del transportador GLUT2 presente en la membrana plasmática. De esta manera, cuando los niveles de glucosa sanguínea disminuyen, el hígado puede liberar glucosa derivada del glucógeno a la sangre. Como podrás notar en la gráfica del lado izquierdo, la glucogenólisis es la ruta empleada por nuestras células para mantener los niveles de glucosa sanguínea en los periodos en que no solemos consumir alimentos. Glucogénesis. La glucogénesis es el proceso anabólico en el que se sintetiza glucógeno a partir de moléculas de D-glucosa. La síntesis de glucógeno comienza con la reacción reversible catalizada por la fosfoglucomutasa, en la que la glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucosa 1-fosfato. Después, la glucosa 1-fosfato se une al nucleótido trifosfato de uridina, UTP, por acción de la UDP-glucosa pirofosforilasa, dando lugar a un azúcar nucleotídico conocido como difosfato de uridina glucosa y a una molécula de pirofosfato, la cual es hidrolizada a fosfato inorgánico por acción de la pirofosfatasa inorgánica. Para una mayor comprensión de la glucogénesis, dividiremos temporalmente en dos grupos a las células que llevan a cabo este proceso. Por un lado, se encuentran las células que poseen reservas de glucógeno, y por otro, aquellas cuyas reservas de glucógeno se han agotado. Empecemos con las células con reservas de glucógeno. Para sintetizar glucógeno en estas células es necesaria la presencia de la enzima conocida como glucógeno sintasa, la cual, contrario a lo que se podría pensar, no es capaz de sintetizar glucógeno a partir de glucosa libre, sino que emplea fragmentos de glucógeno de mínimo 8 residuos de glucosa unidos por enlaces alfa-1,4 como cebador. El cebador puede ser una cadena ramificada de glucógeno, o bien la cadena lineal que se muestra en la imagen. Como puede observarse en la siguiente reacción, la enzima glucógeno sintasa promueve la transferencia del residuo de glucosa de la UDP-glucosa a un extremo no reductor del cebador, estableciendo nuevos enlaces alfa-1,4. Nótese cómo cada vez que actúa la glucógeno sintasa se libera al UDP de la molécula de UDP-glucosa y la glucosa de esta molécula se añade al cebador, alargando la cadena lineal de glucosas unidas por enlaces alfa-1,4. Pero, ¿qué sucede en las células cuyas reservas de glucógeno están totalmente agotadas? En este caso, la célula puede hacer uso de una proteína llamada glucogenina, la cual puede actuar como cebador al aceptar los residuos de glucosa provenientes de la UDP-glucosa y catalizar su ensamblaje. Para ello, la actividad glucosiltransferasa de la enzima glucogenina cataliza la transferencia de un residuo de glucosa desde la UDP-glucosa hasta el grupo hidroxilo de la cadena lateral de una tirosina específica presente en la enzima. Posteriormente, la actividad de alargamiento de la glucogenina extiende la cadena al añadir otro residuo de glucosa proveniente de la UDP-glucosa, produciéndose una cadena glucosídica corta con enlaces alfa-1,4. La actividad de alargamiento de la glucogenina continúa extendiendo la cadena mediante la adición secuencial de otros 6 residuos de glucosa.
La cadena de glucógeno preformada puede ser elongada por la glucógeno sintasa, que como ya habíamos mencionado, transfiere los residuos de glucosa desde la UDP glucosa hasta el extremo no reductor de la cadena en crecimiento, formándose enlaces glucosídicos entre el hidroxilo anomérico del carbono 1 de la glucosa y el carbono 4 del residuo glucosilo aceptor. Como te habrás dado cuenta, las moléculas de glucógeno recién sintetizadas distan mucho de la molécula de glucógeno mostrada al inicio del video. Esto se debe a que la glucógeno sintasa es incapaz de formar enlaces alfa 1,6 y por tanto no puede dar lugar a puntos de ramificación. Puede que no lo parezca, pero los puntos de ramificación son de gran importancia, dado que un mayor número de ramificaciones en el glucógeno hace que sea más soluble y más rápidamente metabolizable, al existir más extremos no reductores sobre los que puede actuar la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. Entonces, ¿cómo logra la célula crear esos puntos de ramificación? La célula cuenta con una enzima conocida como la enzima ramificante, también llamada glucosil 4,6 transferasa, que cataliza la transferencia de un fragmento terminal de 6 a 8 residuos de glucosa del extremo no reductor del glucógeno, rompiendo enlaces alfa 1,4 y formando enlaces alfa 1,6 al interior de la cadena o de otra rama de glucógeno. Si gustas obtener más información al respecto, puedes consultar las referencias. Esperamos la información te haya sido de utilidad.